365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...29 de abril, promesa 119... Él nos hizo y su fidelidad no caduca. Hoy llegamos a leer el Salmo 100 y los versos 3 y 5 en la Nueva Traducción Viviente, que dicen: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Verso 5 dice: pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. La Biblia, el mensaje, estos mismos versos dice: sepan esto, Dios es Dios, Dios es nuestro Dios, Él nos hizo, no nosotros a Él, somos su pueblo, sus bien cuidadas ovejas. Sé que el verso 4 no está dentro de la promesa, pero quiero leerla porque me encantó. Verso 4 del Salmo 100, en la Biblia, el mensaje dice: entren ante Él con la contraseña gracias. Lindo, ¿verdad? Y el verso 5 dice: porque Dios es pura belleza, es todo generosidad, es todo amor, siempre y para siempre es fiel. ¿Cuántas veces has llegado al final del día preguntándote quién eres realmente? No el rol que desempeñas, no las funciones que haces, no el nombre que llevas en el trabajo o con el que te llama tu familia, sino tú. ¿Quién eres tú en lo más profundo? Hay una respuesta que no cambia con los años, que no depende de lo que has logrado ni de lo que has perdido. Una respuesta que Dios escribió antes de que tú pudieras hacerte ninguna pregunta. Él te hizo, le perteneces y llevas siendo fiel a eso mucho más tiempo del que tú llevas vivo. Hoy leemos el Salmo 100 y nos detenemos, hacemos una pausa, porque es Dios hablando directamente a nuestro corazón. Lo que Dios comenzó en ti cuando te hizo, lo sostiene con una fidelidad que no tiene una fecha de vencimiento, una fidelidad que no caduca. Imagina que tú compras un celular carísimo, el más caro del mercado. ¿Quién define su valor? ¿El uso que le das o quién lo fabricó? Lo define el fabricante, ¿verdad? Ahora, lleva esto a tu vida. Tú puedes sentirte dañada, que has fallado, insuficiente, pero tu valor sigue intacto porque fue Dios quien te creó. Tú no eres producto del caos, eres la obra maestra de las manos de Dios. Piensa también en un alfarero. El alfarero pasa horas frente a su horno, frente a su taller. No improvisa. Sabe exactamente lo que quiere crear. Cada presión en sus manos tiene una intención. El alfarero no abandona la obra a mitad del proceso, sino que la sostiene, la moldea, la protege. Eso eres tú y yo para Dios. No somos un accidente. No somos algo casual. Somos una obra maestra que tiene su firma desde el primer día, desde el día que nacimos. De repente, algunos de nosotros nos dijeron: pero tú no fuiste alguien deseado, no te planeamos, simplemente llegaste. Pero si llegaste a esta tierra es porque Dios te trajo y Dios tiene un propósito y un plan con tu vida. El Salmo 100 era una canción de entrada al templo, entonada cuando el pueblo de Israel subía a Jerusalén a adorar. No era para los momentos de crisis, era para la celebración, para cuando el pueblo llegaba delante de Dios y necesitaba recordar quién era Él antes de pedir cualquier otra cosa. Israel vivía rodeado de culturas que fabricaban sus propios dioses. Eran politeístas. Por eso esta declaración es tan radical.
Él nos hizo y no nosotros a Él. En hebreo, la raíz del verbo implica formación con propósito, no fabricación en serie. Dios no te produjo, Dios te formó. Lo hizo con intención, lo hizo con detalle, con un destino en mente. Y la palabra hebrea usada para el verso 5 para amor inagotable es eset. Amor fiel, constante, comprometido. Un amor de pacto que no depende de tu comportamiento. Lo que Dios prometió a tus abuelos en la fe sigue vigente el día de hoy. Lo que Dios le prometió a tus padres sigue vigente el día de hoy. Y se sostendrá sobre los que vengan después de ti. Lo que la Biblia dice es que Dios nos hizo y le pertenecemos. Y esa es una identidad que nos sana, porque hay personas que pasan años buscando identidad en lugares que no la tienen, en logros que se acaban, en relaciones que cambian, en aprobaciones que duran lo que dura un aplauso. Pero el Salmo 100 dice algo confrontativo: reconozcan que el Señor es Dios. No como una información nueva, como un acto de rendición. Porque cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro Dios, también reconocemos que nosotros no lo somos. Y en esa rendición, algo se acomoda dentro. Tu identidad no nació el día que alcanzaste algo, nació el día que Dios decidió hacerte. Miles Monroe dice que cuando el propósito de algo no se conoce, el abuso es inevitable. ¿Cuántas vidas se lastiman a sí mismas buscando el valor donde no lo está? Porque nadie les dijo que su propósito ya fue definido por su creador. Tú no tienes que hacer nada para ganarte la aprobación de Dios. Dios te ama tal y como eres. La Biblia no te llama a reinventarte, te llama a reconocer quién ya eres en Dios. Tu identidad no se construye, tu identidad se recibe. Tú no necesitas construirte una identidad, solo necesitas reconocer al que ya te definió. ¿Tú le has preguntado a Dios quién dice Él que eres? No lo que sientes, no lo que otros dicen. ¿Qué dice Él? En el contexto bíblico, ser oveja no era debilidad, era protección. Las ovejas dependen completamente del pastor. David, quien fue pastor antes de ser rey, entendía esto y lo entendía desde lo más profundo. Decir somos ovejas es decir algo liberador. Es decir, no lo tengo todo controlado, no tengo que saberlo todo, no tengo que sostenerlo todo yo. Porque, ¿sabes? El estrés aparece cuando tú asumes una responsabilidad que nunca Dios te pidió cargar. ¿Y cuántos de nosotros cargamos exactamente eso? El peso de lo que Dios nunca puso en nuestras manos. Esto es como un niño dormido en el carro mientras su papá maneja en la madrugada. El niño no sabe el camino, no conoce cada curva ni cada semáforo, pero sabe quién conduce. Y eso basta para que pueda descansar. Así vive una oveja bien cuidada. El Dios que te hizo quiere que tú tengas seguridad y que puedas descansar. El Dios que te hizo sabe exactamente cómo cuidarte. Así que no estás perdido en sus manos, estás siendo guardado. ¿Existirá hoy en día un área en tu vida donde no le has dado permiso a Dios de ser tu pastor? ¿Dónde sigues queriendo tú pastorearte solo? Ponte a pensar en eso. Luego leemos el verso 5, que nos habla de la fidelidad de Dios que no caduca, que es fiel de generación en generación. Y este es el punto que más mueve el Salmo 100, la fidelidad de Dios, que no es solo para ti, sino que es una cadena que viene de antes de ti y que va mucho más allá de ti. Cuando Dios fue fiel a tus padres en la fe, estaba siendo fiel a ti también, aunque tú aún no existieras. Cuando hoy decides creerle y comienzas a caminar con Él, a sembrar en obediencia, aunque no entiendas todo, estás siendo parte de algo que va a beneficiar a personas que todavía no han nacido. Así que tu vida quizá hoy pueda ser inestable, pero el amor de Dios no lo es. La fidelidad de Dios no depende de tus circunstancias, depende de su carácter, y su carácter nunca cambia. Lo que Dios es hoy, lo fue ayer, y lo que fue ayer lo será mañana. Y cuando tú ya no estés,
seguirá siendo fiel a los que vengan después de ti. Y eso cambia toda la perspectiva de todo. ¿Te has dado cuenta? Tu vida no es solo tu historia, es el capítulo de una historia mucho más grande que Dios lleva escribiendo desde siempre. Tu obediencia hoy no solo te afecta a ti, está sembrando fidelidad sobre generaciones que aún no puedes ver. Así que, ¿qué estás sembrando hoy que quieres que los que vienen después de ti puedan cosechar? ¿Alguna vez te sentaste y te preguntaste, ¿quién soy yo realmente? Yo un día me senté con la Biblia, sin lista de oración, sin agenda, y aprendí a verme en el espejo de la Biblia. Entendí que mi valor no dependía de lo que yo produjera, de lo que yo trabajara o del fruto que yo diera. Dependía de quién me había hecho, de lo valiosos que somos para Dios. Hace un tiempo me escribió una mujer que llevaba años construyendo su identidad sobre lo que los demás pensaban de ella. Ella me decía, yo soy como media camaleónica, porque cuando estoy con unas personas soy de una manera y cuando estoy con otras personas soy de otra. Finalmente no sé quién soy cuando estoy sola. Y yo le respondí y le dije, la identidad que Dios te da no cambia según tu audiencia. Es la misma en público y en privado, en los aplausos y en el silencio. Y cuando ella comenzó a leer la Biblia como alguien que está aprendiendo quién es, no como alguien que estaba tratando de ser mejor o alguien que estaba tratando de acumular información, ella comenzó a verse en la Biblia. Me escribió meses después y me dijo, mira, por primera vez en años me siento en casa conmigo misma. Leo el Salmo y descubro, Dios es mi pastor, estoy en casa. Puedo ser yo misma delante de Dios. Así que quiero preguntarte hoy esto. ¿De dónde estás sacando tu identidad esta semana? ¿De lo que produces? ¿De lo que otros dicen? ¿O de lo que Dios habló en su palabra sobre ti? Porque de repente hoy hay personas que me escuchan y hay áreas en sus vidas donde siguen viviendo como huérfanas, aunque Dios ya les dijo que le pertenecen. De repente estás cargando cargas que Dios nunca te pidió que cargues. Hoy te invito a que reflexiones en 3 momentos en los cuales recuerdas que Dios fue fiel y tú no lo notaste en ese momento. Y quiero que repitas conmigo, yo soy creación de Dios. Yo le pertenezco a Dios. Yo no soy producto del caos. No soy producto de la casualidad. Soy la obra maestra de Dios. Si hoy en día hay algo que te preocupa, escribe una lista y entrégasela a Dios en oración. Y vamos a hacer algo más. Te voy a invitar a que escribas ahí, si realmente creyera que le pertenezco a Dios, dejaría de intentar probar mi valor en... Y ahí vas a escribirlo. Acompáñame en una oración. Dios mío, hoy reconozco que tú eres mi Dios, que tú me hiciste y que mi vida te pertenece. Enséñame a vivir como alguien que no está perdida, sino que está siendo guiada por ti. Quita de mí la necesidad de tratar de controlarlo todo y enséñame a descansar como una oveja en tus manos. Gracias, Dios, porque tu amor no se acaba conmigo. Tu fidelidad no depende de mis temporadas. Hoy decidimos confiar en ti, decidimos descansar en ti, decidimos entregarte todo a ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hoy queremos usar esa contraseña de acceso a ti. Gracias. Gracias por todo lo que haces. Gracias por todo lo que has hecho y gracias por todo lo que harás en nuestras vidas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú eres de los que toma nota, de los que hace un post-it, de los que hace una historia, ¡pum! Soy creación de Dios, le pertenezco a Dios, estoy cuidado, cuidada, y su amor por mí no se termina. La fidelidad de Dios no depende de mis temporadas. Lo que Dios prometió lo cumplirá en mí y en los que vengan después de mí. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Jueces, capítulo 9, verso 22, hasta el capítulo 10, verso 18. Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 53. El Salmo 100, versos del 1 al 5.
y Proverbios, capítulo 14, versos del 11 al 12. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, abras tu corazón a Dios, le pidas al Espíritu Santo que te hable, ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por estos 119K en 3, 2, 1, adelante. Jueces 9, 22. 3 años después de que Abimelec comenzó a gobernar en Israel, Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelec y los ciudadanos prominentes de Siquem, quienes finalmente se rebelaron. Dios estaba castigando a Abimelec por haber asesinado a los 70 hijos de Gedeón y a los ciudadanos de Siquem por apoyarlo en esa traición de asesinar a sus hermanos. Los ciudadanos de Siquem le tendieron una emboscada a Abimelec en las cumbres de las colinas y robaban a todo el que pasara por allí. Pero alguien alertó a Abimelec acerca de la conspiración. Un día, Gaal, hijo de Ebed, se mudó a Siquem con sus hermanos y se ganó la confianza de los ciudadanos prominentes de Siquem. Durante el festival anual de las cosechas en Siquem, celebrado en el templo del dios local, hubo vino en abundancia y todos comenzaron a maldecir a Abimelec. ¿Quién es este Abimelec?, gritó Gaal. ¿No es un hijo ilegítimo de Siquem? Entonces, ¿por qué debemos ser sus siervos? Él no es más que un hijo de Gedeón y ese Zebul es solo su ayudante. Sirvan a los verdaderos hijos de Amor, el fundador de Siquem. ¿Por qué tenemos que servir a Abimelec? Si yo fuera el encargado aquí, me desharía de Abimelec. Te diría, búscate unos soldados y sal a pelear. Pero cuando Zebul, el jefe de la ciudad, oyó lo que Gaal decía, se puso furioso. Le envió mensajeros a Abimelec, quien estaba en Aruma, para decirle: Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos se han mudado a Siquem y ahora están incitando a la ciudad a rebelarse contra ti. Ven con un ejército esta noche y escóndete en los campos. Por la mañana, a la salida del sol, ataca la ciudad. Cuando Gaal y los que lo acompañan salgan contra ti, podrás hacer con ellos lo que quieras. Entonces Abimelec y todos sus hombres fueron de noche, se dividieron en 4 grupos y se posicionaron alrededor de Siquem. Gaal estaba parado junto a las puertas de la ciudad cuando Abimelec y su ejército salieron de su escondite. Al verlos, Gaal le dijo a Zebul: mira, hay gente bajando de las cumbres, parecen hombres, pero son nada más que sombras reflejadas en las colinas, contestó Zebul. Pero Gaal insistió: no, hay gente bajando de las colinas, y otro grupo viene por el camino que pasa por el roble de los adivinos. Entonces Zebul se volvió contra él y preguntó: ¿y qué pasó con esa boca grande tuya que presume tanto? ¿Acaso no fuiste tú el que dijo: ¿quién es ese Abimelec y por qué debemos ser sus siervos? Te burlaste de esos hombres y ahora están a las afueras de la ciudad. Sal a pelear contra ellos. Entonces Gaal marchó frente a los ciudadanos prominentes de Siquem a la batalla contra Abimelec, pero Abimelec lo persiguió y muchos de los hombres de Siquem cayeron heridos por el camino cuando se retiraban hacia la entrada de la ciudad. Entonces Abimelec regresó a Aruma y Zebul expulsó a Siquem, a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente, la gente de Siquem salió a los campos para pelear. Cuando Abimelec se enteró, dividió a sus hombres en 3 grupos y tendió una emboscada en los campos. Cuando vio que algunos de los hombres salían de la ciudad, él y su grupo saltaron de su escondite y los atacaron. Abimelec y sus hombres tomaron por asalto la puerta de la ciudad para impedir que los de Siquem volvieran a entrar, mientras los otros 2 grupos de Abimelec mataban a la gente en los campos. La batalla duró todo el día hasta que finalmente Abimelec tomó la ciudad. Entonces mató a los habitantes, redujo la ciudad a escombros y esparció sal por todo el suelo. Cuando los ciudadanos prominentes que vivían en la torre de Siquem se enteraron de lo sucedido, corrieron a esconderse en el templo de Baal Berit. Alguien informó a Abimelec que los ciudadanos se habían juntado en el templo. Entonces él llevó sus tropas al monte Salmón, tomó un hacha, cortó las ramas de un árbol y se las puso al hombro. Rápido, hagan lo mismo que hice yo.
dijo a sus hombres. Entonces, siguiendo el ejemplo de Abimelec, cada uno de ellos cortó ramas. Amontonaron las ramas contra las paredes del templo y les prendieron fuego. Así murieron todos los que vivían en la torre de Siquem, unas 1000 personas, tanto hombres como mujeres. Luego, Abimelec atacó la ciudad de Tebes y la tomó. Pero había una torre fuerte dentro de la ciudad y todos los habitantes, hombres y mujeres, corrieron a refugiarse allí. Se atrincheraron en su interior y subieron al techo de la torre. Entonces Abimelec lo siguió para atacar la torre, pero cuando se preparaba para prenderle fuego a la entrada, desde el techo una mujer tiró una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelec y le partió el cráneo. Enseguida él le dijo a su joven escudero: «Saca tu espada y mátame, que no se diga que una mujer mató a Abimelec». Así, el joven lo atravesó con su espada y él murió. Cuando los hombres de Abimelec lo vieron muerto, se desbandaron y regresaron a sus casas. De esa forma, Dios castigó a Abimelec por el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también castigó a los hombres de Siquem por toda su maldad. Así se cumplió la maldición de Jotam, hijo de Gedeón. Jueces, capítulo 10. Después de la muerte de Abimelec, la siguiente persona que rescató a Israel fue Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo. Era de la tribu de Isaacar, pero vivía en la ciudad de Samir, en la zona montañosa de Efraín. Fue juez de Israel durante 23 años. Cuando murió, lo enterraron en Samir. Después de la muerte de Tola, Yair de Galat fue juez de Israel durante 22 años. Sus 30 hijos cabalgaban sobre los 30 burros y eran dueños de 30 ciudades en la tierra de Galat, que aún se llaman las ciudades de Yair. Cuando murió Yair, lo enterraron en Camón. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Sirvieron a imágenes de Baal y de Astoret, y a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de Amón y de Filistea. Abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Entonces el Señor ardió de enojo contra los israelitas y los entregó en manos de los filisteos y los amonitas, quienes comenzaron a oprimirlos. Ese mismo año, durante 18 años, oprimieron a los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, en la tierra de los amorreos, es decir, Galaad. Los amonitas también cruzaron al lado occidental del Jordán y atacaron a Judá, a Benjamín, a Efraín. Los israelitas estaban muy angustiados. Finalmente clamaron al Señor por ayuda y dijeron: «Hemos pecado contra ti porque te hemos abandonado como nuestro Dios para servir a las imágenes de Baal». Y el Señor respondió: «¿Acaso no los rescaté yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas? Cuando ellos los oprimían, ustedes clamaban a mí por ayuda y yo los rescataba. Sin embargo, ustedes me abandonaron y sirvieron otros dioses. Así que ya no los rescataré más. Vayan a clamar a los dioses que han escogido. Que los rescaten ellos de este momento de angustia». Pero los israelitas rogaron al Señor diciendo: «Hemos pecado. Castíganos como bien te parezca, pero rescátanos hoy de nuestros enemigos». Entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor, y Él se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. En esta ocasión, los ejércitos de Amón se habían juntado para la guerra y acampaban en Galaad, y el pueblo de Israel se congregó y acampó en Mizpa. Los líderes de Galaad se dijeron unos a otros: «El primero que ataque a los amonitas será proclamado gobernante en todo el pueblo de Galaad». En Jueces 9 y 10 vemos el precio de alejarnos de Dios y la misericordia que siempre nos llama de vuelta. Después de la muerte de Gedeón, su hijo Abimelec usurpó el liderazgo de Israel mediante violencia, mediante corrupción. Sin embargo, su reinado fue breve y lleno de caos.
Luego de su muerte, Israel siguió cayendo en ciclos de pecado, de opresión, de idolatría, de arrepentimiento. Y el patrón es claro. Cuando Israel olvida a Dios, pierde su fuerza. Cuando clama a Dios, recibe misericordia. La verdadera tragedia no es caer, sino no reconocer a quién debes volver para levantarte. Vemos en los versos del 22 al 57 cómo la ambición desenfrenada termina en autodestrucción. Dios envía un espíritu de división entre Abimelec y los líderes de Siquem. Abimelec destruye a sus propios aliados, pero finalmente muere de la manera más humillante. Una mujer lanza una piedra desde la torre y le parte el cráneo. La muerte de Abimelec muestra que la violencia y el poder usurpado terminan volviéndose contra quien lo promueve. Lo que tú construyes fuera de la voluntad de Dios se convertirá en el escenario de tu caída. Es como construir una casa sobre arena. Puede parecer sólida al principio, pero al primer temblor se desmorona. No busques atajos ni triunfos a cualquier costo. Permite que Dios sea el que edifique tu vida, tu propósito en su tiempo y a su manera. Aquí las cosas de Dios no son cuando tú quieres ni cuando tú sientes, sino es cuando Dios quiere hacer su obra en tu vida. Y en Jueces 10, versos del 1 al 5, Dios levanta nuevos líderes, pero el corazón del pueblo sigue extraviado, sigue en otra. Después de Abimelec, Dios levanta a Tola, a Yair como jueces, y esos tiempos fueron más pacíficos, pero no trajeron una transformación profunda en el corazón del pueblo. La estabilidad externa no siempre refleja una salud interna. Puede haber paz aparente, pero si el corazón sigue lejos de Dios, la caída es inevitable, como decía mi querido Miles Monroe. La verdadera transformación no es cambiar de circunstancias, es cambiar de corazón. Aún en los tiempos de calma, fortalece tu vida espiritual. Nunca dejes de estar vigilante en tu vida espiritual, porque había un ciclo doloroso en el pueblo de Israel. Ellos pecaban, eran oprimidos, luego clamaban, venía la misericordia de Dios. Israel, la Biblia nos dice, en los versos del 6 al 18 de Jueces 10, vuelve a hacer lo malo, vuelve a adorar dioses falsos, y Dios los entrega en manos de sus enemigos, los filisteos y los amonitas. Y después de años de sufrimiento, el pueblo clama a Dios, pero esta vez Dios le responde con firmeza, versos 3 y 14, y les dice, ¿no los he rescatado antes? Pero ustedes me han abandonado. Busquen ayuda en los dioses que ustedes eligieron. Y quiero aclararles algo. Dios no está siendo cruel. Él está confrontándolos con su necesidad de arrepentimiento, pero no un arrepentimiento de la boca para afuera. Un arrepentimiento genuino. No solo un remordimiento superficial, sino un cambio de actitud. Dios no responde a la manipulación emocional. Dios responde a un arrepentimiento genuino. Es como un padre que sabe que si siempre rescata instantáneamente a su hijo sin corregirlo, jamás aprenderá a cambiar su camino. No busques a Dios solo para salir del problema. Búscalo para transformar tu vida desde adentro. El verdadero arrepentimiento lleva a una nueva dirección, no solo a palabras de dolor. Te doy unos cuantos consejos si tú quieres romper con el ciclo de caer y volver. Lo primero, reconoce y rompe todo ídolo silencioso. No basta con pedir ayuda, hay que dejar lo que ocupa el lugar de Dios, porque Dios no compite por tu corazón con nadie. Lo segundo, permite que la corrección de Dios te forme. No te ofendas cuando Dios te forma, cuando Dios te enseña. Cada proceso doloroso bajo la mano de Dios es una invitación a la restauración. Tercero, camina cada día recordando que fuiste rescatado para vivir libre, no para volver a vivir en cadenas. Entonces, esta historia de Israel en Jueces 9 y 10 nos recuerda el pecado repetido siempre trae destrucción.
Dios siempre extiende su misericordia, pero cuando hay un arrepentimiento verdadero. La victoria ya fue comprada, pero debemos caminar en ella día tras día. El amor de Dios es tan grande que no te dejará cómodo en un lugar donde puedas morir espiritualmente. Sí, me has escuchado bien. No vuelvas atrás. No juegues con el pecado. Vive desde la libertad que Cristo te regaló en la cruz del Calvario. Acompáñame en una oración. Señor, reconozco que sin ti me desvío. Voy por un camino que no es el mío. Perdóname por los momentos en los que busqué mi propio camino. Dame un espíritu que no solo clame en los momentos de dificultad o de dolor, sino que permanezca fiel en la abundancia y en la pobreza. Rompe toda cadena que me ate al pasado. Enséñame a caminar cada día en la victoria que tú me diste en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Oro en tu nombre. Amén. Leamos Lucas 24:13. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que había sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Y les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo, de sus seguidores, fueron a su tumba esta mañana, temprano, y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no está, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús, del final del viaje, y Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén y allí encontraron a los 11 discípulos y los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego, los 2 de Maús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras se contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están tan asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies.
pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y de asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir y morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Hoy terminamos otro libro de la Biblia, el libro de Lucas. Aquí estamos en el día de la resurrección, pero los discípulos aún están llenos de confusión, de tristeza y de temor. Muchos esperaban un Mesías y la cruz había quebrado sus expectativas. Pero quiero que veas esto. Jesús se acerca a ellos en el camino de Emaús, en los versos del 13 al 24. Y también Jesús se acerca a nosotros en medio de la desilusión. Los discípulos caminaban hacia Emaús tristes, confundidos. Y Jesús se acerca, pero no lo reconocen, dice el verso 16. No podían ver a Jesús porque su dolor era más grande que su percepción. Muchas veces la tristeza puede nublar tu vista, pero jamás debe cancelar la presencia de Dios junto a ti. Aunque no lo veas, Él camina a tu lado. Él está escuchando tu conversación. Y Jesús, al igual que con estos dos discípulos, quiere reconstruir tu fe a través de su palabra. Jesús comienza a explicarle las escrituras. La Biblia dice desde Moisés hasta los profetas, mostrándoles que el sufrimiento del Mesías era necesario. Una fe perseverante no se sostiene solo de experiencias sobrenaturales, sino de la revelación profunda de la palabra de Dios. Por eso es que cada día nosotros nos vamos sintiendo mejor, vamos entendiendo un poco más la vida, vamos comprendiendo qué es lo que sucede a nuestro alrededor, cómo podemos tener mayor discernimiento. Y hay muchas cosas que están sucediendo en nuestras vidas el día de hoy, gracias a que estamos escudriñando las Escrituras, leyendo la Biblia, aprendiendo de Dios. La Biblia es nuestro GPS espiritual. Cuando todo parece confuso, allí encontramos un mapa confiable que nos puede seguir guiando paso a paso. Cuando todo esté oscuro en tu vida, vuelve a las Escrituras, vuelve a la palabra de Dios. No permitas que una voz te descalifique y te diga, no, ya se pasaron varios días, no has seguido tu lectura. Mejor déjalo, mejor suéltalo. No importa en qué momento escuches tú esta palabra. Lo que tienes que saber es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú vas a adquirir fe mientras más escuches la palabra de Dios. Tu fe se va a fortalecer mientras más conozcas la palabra de Dios. Así que no dejes de escucharlo. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Nosotros tenemos un orden, nosotros tenemos una forma de ir leyendo la Biblia porque estamos en un reto y nos hemos desafiado a leerla del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero en el momento en el que tú estés escuchando
este mensaje, la palabra de Dios es viva para ti. ¿Qué significa eso? Que es atemporal. No importa en qué día del calendario tú lo escuches, Dios quiere hablarte y tú vas a saber que esa es la voz de Dios. La Biblia dice que ellos reconocieron que su corazón ardía mientras Él les hablaba en el camino. Y es lo mismo que pasa con nosotros muchas veces. Estamos aquí leyendo la Biblia y sentimos que algo quema en nuestro interior, que es la presencia de Dios, que Dios nos está hablando. Yo estoy grabando en una madrugada en Lima, Perú, y tú estás escuchándolo en otro momento, en cualquier momento del día, pero Dios está hablándote, avivando tu fe, haciendo arder tu corazón. Sabes que tienes un llamado de Dios del cual no puedes esconderte. Sabes que Dios tiene un propósito con tu vida y que por más que te ha pasado de todo, Dios sigue confiando en ti, sigue apostando por ti. Y cada día es una nueva oportunidad. Versos del 33 al 53, los discípulos regresan corriendo a Jerusalén para contar lo que vivieron. Y Jesús se aparece ante todos, los bendice, les muestra sus heridas, come con ellos y les abre el entendimiento a las Escrituras. Jesús camina con nosotros aún cuando no lo reconocemos. La fe se aviva primero en el corazón antes de aclararse en la vista. La palabra de Dios es ese fuego que alimenta nuestra fe. Nosotros somos llamados no solo a ver, sino a ser testigos vivos de la resurrección. Cuando tú entiendes que Jesús camina contigo, incluso en tu Emaús, en tu momento de fracaso, de decepción, sabes que ningún camino es en vano. Hoy camina creyendo, no solo viendo. Jesús está más cerca de ti de lo que te imaginas. Oremos. Señor Jesús, aun cuando mis ojos no te vean claramente, enséñame a confiar que caminas conmigo. Haz que mi corazón arda de nuevo con tu palabra. Abre mi entendimiento para verte en cada detalle y dame el valor para ser un testigo fiel de tu amor y de tu victoria. Hoy te entrego mi camino, mis dudas, mis sueños. Gracias por nunca soltar mi mano. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 100. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Marca esa palabra, acción de gracias. Vayan por sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. El Salmo 100 es un canto de adoración pública y festiva, usado en los tiempos del templo como una invitación a toda la tierra para alabar a Dios. El centro del Salmo no es solo la acción de adorar, sino el reconocimiento de quién es Dios, Creador, Pastor, Rey y Padre eterno. La verdadera adoración no comienza con una canción, comienza con una revelación de a quién le cantas. Versos 1 y 2 dice, aclamen con alegría al Señor, y es una invitación a todos los pueblos a adorar con alegría. Vengan ante Él, dice, cantando con alegría. El verso 2, aclamen, es rúa, es un grito de triunfo, de victoria, como el que se hace ante un rey. Entonces, nuestra adoración es la respuesta natural cuando tú reconoces que el rey está en la sala. Y es como una ovación espontánea de una multitud cuando entra un héroe al estadio. El corazón no puede quedarse en silencio, tiene que aclamar, tiene que adorar, tiene que hacer algo. Y te voy a decir, no reserves tu alegría, no te guardes tus momentos más alegres para las victorias terrenales. Trae tu mejor celebración a la presencia de Dios, tu mejor motivación a la presencia de Dios, tu mejor estado de ánimo con Dios. El verso 3 nos habla de conocer quién es Dios, transforma cómo nos acercamos. Dice, reconozcan que
el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos ovejas de su prado. No podemos adorar a quien no conocemos. La verdadera adoración nace del asombro humilde. Dios nos creó, nos sostiene y Dios mismo nos cuida. ¿Sabes cuándo tu adoración se vuelve una costumbre, una rutina y lo haces ya porque te toca hacerlo? Cuando te olvidas de quién dependes. Recuerda cada día, tú no eres autónomo, tú eres creación amada, hijo elegido por Dios. No vives para ti, vives para aquel que te formó con un propósito eterno. De niños se nos ha mentido mucho, ¿no? Se nos ha dicho, esto es tuyo, pero en realidad nada es nuestro. Todo es de Dios. Y el verso 4 que mandé a resaltar es un verso hermoso, porque la gratitud es la puerta a la presencia de Dios. Dice, entren por sus puertas con acción de gracias y vayan a sus atrios con alabanza. La gratitud no va a cambiar tu circunstancia, pero te va a cambiar a ti, va a cambiar tu perspectiva. La gratitud es esa llave correcta que abre las puertas que por tanto tiempo habían estado cerradas en tu vida. La queja jamás podrá abrir una puerta, pero la gratitud, te aseguro, que va a abrir muchas puertas. Prueba esto. Inicia tu día con gratitud. Nunca con demandas, nunca con peticiones. Inicia con gratitud. ¿Se han dado cuenta que en nuestra naturaleza no está el agradecer? Y uno lo nota en las pequeñas cosas. Nosotros deberíamos ir creando esta cultura del agradecimiento. Ser agradecidos te va a abrir muchas puertas. Comienza agradeciendo en vez de quejarte. Y por último, el verso 5, la bondad y la fidelidad de Dios son eternas. Su amor inagotable, dice, permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. La bondad de Dios no es circunstancial, ni tampoco es temporal, es parte de su esencia. Y la fidelidad de Dios se hereda. Cada generación puede confiar en la promesa que Dios le dio a sus padres y a sus antepasados. Si el día de hoy tú estás respirando, estás parado en la bondad de Dios, aunque a veces no lo percibas. No midas el amor de Dios por tus temporadas difíciles. Recuerda que su fidelidad no tiene una fecha de caducidad. Te voy a dejar en mis historias de Instagram el playlist que uso de adoración y de canciones para mi tiempo con Dios, porque adorar no es opcional, es el eco natural de reconocer quién es nuestro Dios. Nosotros debemos estar constantemente adorando. Y la gratitud es ese pasaporte a la presencia de Dios. Nuestra vida, nuestro gozo, nuestra seguridad reposan en un Dios bueno, eterno, un Dios fiel. Y adoración es amar a Dios por quien es Él, no por lo que hace, no porque nosotros queremos que Él haga por nosotros. Adóralo porque lo amas. No camines en automático en la vida. Camina con gratitud, canta con gozo y recuerda que perteneces a un Rey eterno que nunca falla. Proverbios 14, verso 11. La casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Estos proverbios, atribuidos a Salomón, enseñan que la apariencia del éxito o la rectitud no garantizan el verdadero fruto de la vida. En un mundo donde las decisiones se toman muchas veces basándose en lo que parece bien o lo que se siente correcto, este proverbio es un llamado urgente a discernir bajo la verdad de Dios, no bajo nuestros impulsos humanos. La sabiduría no se basa en lo que tú ves, sino en lo que Dios ha dicho. Las apariencias pueden engañar, pero solo la verdad permanece. El perverso puede construir una casa, símbolo de algo aparentemente fuerte y duradero. Pero ¿qué dice la Biblia? El justo puede vivir en una carpa, algo más frágil, pero lo que florece no es lo aparente,
sino lo que está cimentado en Dios. Esta carpa de la que habla la Biblia simboliza humildad, pero también dependencia total de Dios. No es el tamaño de tu éxito lo que importa, sino la raíz que sostiene tu vida. Y me gustó mucho el Proverbio 12. No todo camino que parece bueno lleva a la vida. Hay caminos que parecen rectos, pero conducen a la muerte. Ese verbo parece nos habla de una convicción engañosa. No todo lo que se siente bien es correcto. No todo lo que aprueba la mayoría es la voluntad de Dios. Te pido que filtres tus decisiones por la palabra de Dios, no por tus emociones o por la popularidad, por lo que te puedan decir otras personas. Antes de actuar, pregúntate, ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? Y no tomes decisiones solo porque todos lo hacen. Siempre pregunta, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué haría Jesús en este caso? Examina los frutos, no solo la apariencia. Una vida cimentada en Dios produce frutos de paz, de amor, de verdad. Este verso nos recuerda que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que parece correcto te va a llevar a la vida. El justo puede parecer frágil a los ojos del mundo, pero su vida está conectada a un manantial eterno. Ellos no saben del Dios que tú tienes. Hoy decide caminar no por vista, sino por fe, no por la aprobación humana, no porque te aplauda la gente, sino por obediencia a Dios. Y así llegamos a nuestros 119K. Y ahora quiero que escuches el testimonio de Alfredo Rivera desde Colombia. Wendy, primero pues agradecerte por esta linda labor que tú haces. Segundo, comentarte que yo llevo un poco más de un año siguiéndote, escuchando todos tus podcasts. Lo escucho en mi gimnasio. Algún día, cansado de escuchar música, quise escuchar algo que me motive. Te encontré hace poco más de un año y súper bien. Todos los días, el día que no lo escucho, siento que algo me falta. Pues quería enviarte este audio con el fin de compartirte y compartirle a todos tus fieles oyentes el poder tan grande que tiene Dios, ¿no? A mi hermana en el 2024 le detectaron un cáncer de estómago. Le tuvieron que quitar todo el órgano para evitar que se pueda invadir. Y en enero de este año ella entra por urgencias por un problema digestivo, por un dolor abdominal, entra a urgencias, es hospitalizada. Y al hacerle la toma de 16 muestras en su parte abdominal le diagnostican carcinomatosis, que estaba invadida totalmente. Al salir el resultado, el médico le da un par de meses, 3, 4, a lo mucho 5 meses. Y mi Dios que es tan grande, todos los resultados de las muestras están saliendo negativos. Se ha hecho varios estudios, se ha enviado a varios laboratorios y todos salen negativos. Lo que en algún momento se detectó como que era algo muy grave, hoy no sabemos, pues sabemos que es el poder de Dios actuando, pero estamos como en shock porque todo ha salido negativo afortunadamente. Mi hermana sigue recuperándose a la espera de otros exámenes, pero sé que vamos por muy buen camino. Quería decirte, pues, y comentarte que nunca dejemos de creer, como dijiste en la promesa 117, el que pide recibe, el que toca, Dios le abre las puertas, el que busca encuentra. En ese camino estamos. Igual sigo, ese es pues, un milagro muy grande, igual sigo también orando por mi hijo, que ha estado intentando jugar fútbol. Soy consciente de que le falta adquirir un poco de talento, pero con la ayuda de Dios y sus entrenos, aspiro que el próximo testimonio que te dé sea ese, que mi hijo ya ha podido ingresar y que ya ha podido jugar y cumplir su sueño. Felicidades, gracias, Wendy. Te recuerdo que mi nombre es Alfredo Rivera, desde Colombia, Pasto Nariño. Gracias, Alfredo, por atreverte a creer cuando todo decía lo contrario. Gracias por no rendirte en medio del miedo. Y sobre todo, gracias por reconocer que no fue suerte, sino que fue Dios. Lo que estás viviendo hoy solo es el comienzo de todo lo que Dios ya empezó a hacer en tu familia. Y sobre tu hijo yo quiero decirte algo. Dios no solo obra en lo imposible, Él también nos acompaña en los procesos. Yo creo que el talento se forma, pero el favor de Dios es el que abre puertas que nadie puede cerrar. Así que tú sigue sembrando en Él, sigue creyendo por Él, porque lo que hoy es un anhelo, mañana va a ser un testimonio. Y hoy oro para que tu casa siga siendo testigo de la fidelidad de Dios, y no solo en sanidad, sino en propósito, en sueños cumplidos, en puertas abiertas. Quiero regalarte Mateo capítulo 7, verso 8, que dice, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá. Así que tú no dejes de pedir, no dejes de buscar y no dejes de tocar a la puerta, porque Dios ya está respondiendo. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Ivania Rodríguez. Hola Wendy, ¿cómo estás? Soy Ivania. Yo, la verdad, nunca he leído la Biblia. Lo poco que sé es por mi familia,
porque mi familia es cristiana. Hoy quiero contar cómo Dios cumplió su promesa conmigo. Hace 2 años yo vivo en los Estados Unidos y estaba atravesando un proceso migratorio muy tormentoso. Mi error número 1 fue confiar plenamente, entregar todo en manos de abogados, cuando el que tenía que entregarle todo en realidad era a Dios. Yo me casé y envié los documentos, 2 veces fueron rechazados, me lo enviaron de vuelta por cosas que estaban mal, hasta que a la tercera yo me encontraba ya escuchando tu podcast, acercándome más a Dios, tenía mucha intimidad con Él, así que puse en Él toda mi confianza. Me aceptaron a la tercera, pero ya Dios fue mostrándome que Él me acompañaba en medio de todo este proceso, por medio de sueños maravillosos que tuve. En oración siempre le pedía que me dé señales, que Él siempre estará acompañándome. Hasta que compré la Biblia NTV y vino marcada justo en el Salmo 118:12, que dice: en mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Ojo con esto. Así es el Señor, está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Me rodearon como un enjambre de abejas, se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero las destruí todas con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción, me ha dado la victoria. Yo lloré, sentí su presencia, que fue algo inexplicable, porque el Dios Todopoderoso, Wendy, me respondió. Hasta que llegó el día de la entrevista y fue tal como Dios me lo reveló en la Biblia, porque fue un momento de mucha angustia, muy duro, nos separaron, nos hicieron muchas preguntas y fue ahí donde yo me di cuenta que Dios me respondió mucho antes, porque en realidad nos rodearon, me sentí acorralada, pero nunca dejé de sentir su presencia con nosotros. Y en realidad tenía mucho miedo antes de la entrevista, pero el Señor me dijo: ¿qué me puede hacer un simple inmortal? Que les dije mucho ojo. Justo como está marcado en el Salmo 118 que te mencioné, Dios hace las cosas maravillosas a su manera. Hoy puedo decir que tengo mi residencia, fue aprobada gracias a Él. Quiero darle toda la gloria y la honra, porque yo le prometí que iba a dar mi testimonio cuando Él me diera su promesa, y quiero conocerlo toda mi vida, no simplemente porque Él me ha dado la victoria, sino que yo le prometí que quiero su presencia en mi vida siempre. Muchas gracias, Wendy, te agradezco de todo corazón. Querida Ivania, gracias por abrir tu corazón, porque lo que viviste no fue solo un proceso migratorio, yo creo que ha sido un proceso espiritual, porque Dios no solo quería darte un sí, Él quería revelarse a ti. Y qué hermoso es que en medio de la incertidumbre tú aprendiste a cambiar tu fuente de confianza, porque confiar en personas nos pueden fallar, pero confiar en Dios, Él siempre nos sostiene. Te quiero regalar el Salmo 118, versos del 6 al 8, que dice: el Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Sí, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Y eso fue exactamente lo que tú viviste. Pasaste de depender de lo humano a descansar en lo eterno. Hoy oro por ti, Ivania, para que esa relación que comenzaste con Dios nunca se enfríe. Y a ti, querido íntimo que me escuchas, tal vez tú estás en un proceso donde te sientes rodeado, presionado, con miedo. Quiero que recuerdes que no estás solo, Dios está de tu lado. Y cuando Dios está de tu lado, el resultado final siempre será en victoria. Y ahora quiero contarte el testimonio de Carlos Paredes desde Estados Unidos. Él dice que comenzó a escuchar ese podcast en enero y su vida ha cambiado mucho. Estaba cansado, sentía que su vida no tenía rumbo. Su pareja le insistía que leyera la Biblia, pero él no lo hacía hasta que comenzó a escucharme. Dios comenzó a hablar a través de cada mensaje. Él es músico desde hace 8 años y trabajaba los sábados en una agrupación. Era un buen ingreso económico para él, pero hace un mes decidió empezar a ir a la iglesia y eso significaba dejar ese trabajo. Fue una decisión muy difícil porque sabía que iba a afectarlo económicamente, pero también fue la decisión más bonita que él puede haber tomado.
comenzó a orar todos los días, pidiéndole a Dios que Él, que conocía todas sus necesidades, lo ayudara con sus finanzas, que le diera el trabajo, que le permitiera seguir congregándose. Y Dios respondió. La misma semana que dejó de trabajar los sábados, lo llamaron para un nuevo trabajo de jueves a domingo en la noche. Y no solo eso, también le daban el seguro de su camioneta. Hoy él está agradecido y nos cuenta esto porque dice, Dios sabe exactamente lo que yo necesitaba. Yo creo, Carlos, que cuando tú decidiste poner a Dios primero, Él se movió a tu favor. Porque la obediencia nunca te deja en pérdida. Él siempre te posiciona en provisión. Hay decisiones que duelen en el momento, pero que marcan un antes y un después en tu vida espiritual. Y lo que tú hiciste no solo fue cambiar un trabajo, yo creo que fue alinear tu vida con el propósito de Dios. Te quiero regalar Mateo 6:33 que dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Oro por ti, Carlos, para que nunca dudes de esa decisión que tomaste, para que cada vez que venga una preocupación económica, tú recuerdes que el Dios que te abrió esta puerta es el mismo que te va a sostener en cada área de tu vida. Y hoy quiero también agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Dios te bendiga, Aranda, que Dios te bendiga, Yulisa, Paulette, Olvera. Muchas bendiciones para Jesús, Daniel González Amaro y también para los corazones del canal de YouTube. Muchas gracias para Marcela Serrano y para Dayana Cifuentes. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Ruth capítulo 2, verso 12, que dice que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Y eso es lo que le pido al Señor para ustedes, que su recompensa sea abundante, que a ustedes no les queden dudas, que Dios siempre premia a sus hijos. Y quiero que sepan también que estarán en mis oraciones. Muchas gracias a todos por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de sus promesas, más fe y mucha más bendición. Que tengan un día súper lleno de alegría. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.